Buenos días, mi nombre es Karen Lizeth Álvarez Silva, mi matrícula es BNL 065411. En este video les voy a presentar lo que es el proyecto integrador de la materia Sistemas de Protección de los Derechos Humanos, el cual se me pide contestar una serie de preguntas y comenzamos con la primera que nos dice: ¿qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? CNDH. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo público autónomo del Estado mexicano. Es decir, no depende de ninguna otra autoridad. Su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política Mexicana, los tratados internacionales y las leyes. La CNDH tiene por objeto esencial la protección de los derechos. Además, lleva a cabo otras actividades como la de observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. La segunda pregunta nos dice: ¿cómo está formado el sistema de protección no jurisdiccional de México? El sistema jurisdiccional de protección de los derechos humanos corresponde a las autoridades judiciales que a través de las sentencias determinan si existe una violación a esos derechos respecto de los casos puestos a su consideración, atendiendo los aspectos de constitucionalidad y legalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, protege los derechos fundamentales mediante el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. El sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos se integra con las instituciones a las que la propia Constitución asigna esta función y que se dividen en dos ámbitos. Uno es el relativo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y por el segundo término tenemos es el de las comisiones de derechos humanos de las 32 entidades federativas. En el sistema jurisdiccional es llevado a cabo a través de un conjunto de mecanismos jurídicos y judiciales por parte de las autoridades de justicia en México, las cuales analizan las demandas que ante ellas se presentan por presuntas violaciones a los derechos fundamentales y determinarán si en realidad existe una violación en un caso correcto, haciendo un examen de constitucionalidad y legalidad sobre el mismo. El máximo órgano que existe para realizar esta actividad en nuestro país es la Suprema Corte de la Justicia. La tercera pregunta nos dice: ¿cuáles son los procedimientos a los que puede recurrir una víctima de violación de derechos humanos? Bueno, hay tres procedimientos principales para denunciar la violación de las cláusulas que figuran en los tratados de derechos humanos ante los órganos creados en virtud a estos tratados. Comunicaciones de particulares, denuncias de Estado a Estado e investigaciones. Existen además procedimientos de denuncia establecidos al margen del sistema de los órganos de tratados, a saber, visite la página sobre el procedimiento de denuncias para más información. Y la última pregunta nos dice: ¿en tu vida diaria se te respetan todos los derechos humanos? ¿Cómo los defines? Justifica tu respuesta. Bueno, para mí cada persona es ser humano y por tanto un ser moral. La mayoría de los individuos, si se demuestra que están violando la dignidad de las personas, se debe abstenerse. En general, la gente no quiere herir a otras personas. Sin embargo, además de las sanciones morales de la propia conciencia y de los demás, ahora existe legislación en la mayoría de los países del mundo que obliga a los gobiernos a respetar los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, incluso cuando pueden no estar dispuestos a hacerlo. Para promover los derechos humanos, las instituciones nacionales podrán dedicarse a informar y educar acerca de los derechos humanos, fomentar el desarrollo de los valores y actitudes que respalden los derechos humanos, alentar las medidas que permitan defender los derechos humanos para que no se violen. Bueno, de mi parte sería todo, espero les haya agradado el video, muchas gracias.